Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Alma Astral. Yo soy Carla Monrivés, soy astrólogo, soy tarotista y frecuentemente en el programa hacemos el análisis de la carta astral de eventos a nivel mundial, social o de algún país en especial. Y hay muchos de ustedes que están estudiando astrología y a petición de ese público que todo el tiempo quiere saber de las predicciones, que haga una actualización de las predicciones de Venezuela, cómo se ve eso. Hoy les voy a enseñar una forma en la que se hace un análisis astrológica de la economía de un país. Es lo que llaman la economía astrológica o astrología económica. Hay varias formas en las que podemos hacer este análisis. Una es la de los atacires. Los atacires es un cálculo de la carta astral en otra carta astral. Entonces uno va moviendo el ascendente con las posiciones planetarias de acuerdo a ciertos cálculos. Estos planetas van haciendo conjunción, van a hacer otros aspectos, otras configuraciones dentro de la carta astral. Y eso es lo que tenemos aquí, ese es el cálculo de los atacires. Económicamente para Venezuela, el atacir del Sol entra en la segunda casa para el mes de mayo del 2019. Ay, imagínense, o sea, estoy basándonos en la carta astral de Venezuela del 5 de julio de 1811 a las 12:12 del mediodía en Caracas, ¿verdad? Esa es la que se toma oficialmente por todos los astrólogos como la fecha del nacimiento de Venezuela como país. Sabemos que eso se hace en base a la Declaración de la Independencia, en el momento en que se empieza a organizar políticamente un país de acuerdo a la administración de sus propios recursos y en representantes políticos que son ampliamente aceptados por su pueblo. En eso se basa esta carta astral. Esto no se puede cambiar, esto no se puede decidir otra fecha. Yo hice otros análisis astrológicos de proyectos fallidos que ha tenido nuestro país Venezuela, lo que yo llamé la carta astral del chavismo, lo que yo llamé la carta astral de la constituyente. Son proyectos fallidos porque todos sabemos que eso no ha servido sino para los intereses de un grupo de políticos, para sus propios beneficios y realmente no ha sido de amplio beneficio para el pueblo venezolano. Eso lo dicen los hechos cuando tenemos 2.500.000 inmigrantes venezolanos que salieron del país para buscar nuevas oportunidades porque el país no se las ofrece y eso es algo que pone en evidencia la negligencia del gobierno venezolano actualmente. Pero entonces, bueno, eso no tiene discusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a revisar con astrología? ¿Qué va a pasar con la economía de Venezuela? Porque hemos hecho tarot, hemos hecho cartas astrales de personajes polémicos de la política venezolana, hemos revisado, incluso hay unas cartas astrales que han sido muy acertadas de ciertos personajes que no los voy a nombrar hoy porque me parece que son súper nefastos, ¿no? Pero ha sido muy acertado lo que hemos revisado en sus cartas astrales y que en cierta forma si uno lo interpreta de una manera directa, facta, objetiva, puede ser interpretado como que, bueno, esta persona como que apoya al gobierno de Venezuela, porque es que no se le ve una salida desde el punto de vista astrológico. Y cuando hacemos tarot vemos las posibilidades. También vimos, por ejemplo, lo que fue la revolución solar de Venezuela. Fíjense, esta revolución solar la hicimos aquí en el programa. Ay, yo la tengo por acá, pero no se la pasé al director. Aquí tengo lo que he compartido con el director, lo tengo acá. Pero lo que es de la revolución solar de Venezuela, octubre se veía llena de mucha tensión. En octubre vimos cambios, vino a raíz de las sanciones que se pusieron sobre el oro y esas monedas digitales que están sacando en Venezuela. Se pudo observar que hubo fuerte presión internacional en Venezuela, estaba la posibilidad que eso generara ciertos cambios, que descapitalizara a ciertos individuos que por su poder económico no permiten que el gobierno tenga una viabilidad hacia la democracia, pero aún así es increíble cómo estos personajes han sido muy fuertes en mantenerse en el poder y entonces pasó esa oportunidad de octubre y no se pudo dar ese cambio, ¿verdad? Ya estamos en noviembre. Entonces, aquí estamos viendo el análisis desde el punto de vista económico y eso que están viendo allí en pantalla se llama los partes arábigos, ¿verdad? Este es un cálculo en donde combinamos
matemáticamente ciertos planetas y nos da ciertos resultados. En los estudios de astrología de Tito Maciá, que yo lo he nombrado muchas veces porque yo pienso que es uno de los autores más serios en el campo de la astrología, sobre todo la astrología de análisis, en donde no solamente se pretende hacer pronósticos, sino que en la medida que tú comprendes tu realidad, el día de hoy puedes transformar el futuro. Esta es una astrología en la que no se basa tanto en lo predictivo, sino se basa en lo analítico y en la comprensión de la historia para poder hacer transformaciones y cambios que se deciden el día de hoy. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el regente del cuarto en esa carta astral? Uno empieza a buscar cuáles son las posiciones planetarias, cuáles son los que más se aproximan a los ángulos. Aquí tenemos que Lilith y la luna se encuentran justo en la cúspide del cielo, donde está el medio cielo. En el ascendente no tenemos nada. Cerca del descendente tenemos a Júpiter en Escorpio con unas cuadraturas y después el nodo lunar sur que se encuentra cerca de la cúspide de la cuarta casa. Entonces ahí es donde buscamos los regentes del cuarto en base a la entrada del Sol en Libra. Fíjense que el Sol está allí 00 grados de Libra porque ese es el signo de la economía, el signo de la balanza. Es en el momento que se está poniendo en la balanza el peso de la cosecha, que es lo que se ha recogido, ¿verdad? Porque esa era la fecha en la que antiguamente, cuando se diseña la astrología, se estaba recogiendo el trigo para saber con cuántos recursos se contaban para alimentar al pueblo. Por eso es que Libra, la balanza, rige en esa temporada. Tiene que ver con la economía del próximo año en esa ciudad, país, región. Caracas tiene una influencia en toda Venezuela, entonces lo hacemos en base a Caracas, es la capital del país. Y cuando empezamos a buscar los regentes, cuando vemos, bueno, está el Sol en conjunción con Mercurio allí, mucha especulación, vemos la luna creciente, casi llena, llegando a una conjunción con Neptuno. Entonces, aquí es donde vemos donde se presenta una gran maquinaria publicitaria, una gran promoción de lo que son los productos venezolanos. Ahorita, como lo que está de moda, ¿verdad? Es las monedas digitales, el oro, el arco minero, todo eso, posicionando en un mercado internacional aquello que puede generar mayores ingresos al país. El petróleo, es increíble que no haya esa promoción y que de acuerdo a las fuentes periodísticas sabemos que es una industria que está muy lenta, que está prácticamente en un total desastre y desorden, ¿verdad? Y Venezuela no está generando los mismos ingresos petroleros que podía haber hecho, ¿verdad? O que hacía antiguamente. Entonces aquí vemos como que se hace mucha publicidad, pero no hay venta, no hay compra, porque la luna y Neptuno ahí representa las ilusiones y puede representar como algo en donde no hay credibilidad. Cuando vemos a Saturno con los puntos arábicos, que ahí es donde estaba mostrándoles los puntos arábicos por acá, entonces aquí vemos lo que se determina decepción, ¿verdad? Justo está entrando en la octava casa, que tiene que ver con los recursos. Ahí tenemos a Plutón en la octava casa también. Es increíble cómo la astrología es tan pesimista con la carta astral de Venezuela. Ustedes pueden descargar los programas, pueden hablar con otros astrólogos. Este es un programa que prácticamente está dirigido a quienes estudian astrología, que saben hacer los atasires, que saben hacer los puntos arábicos. Incluso yo aquí tengo la lista que lo dice de una manera clara y explícita. Los puntos arábicos, aquí está. Te pueden tomar un capture y ver las posiciones planetarias. Aquí está la lista, que es lo que está en Capricornio, la tragedia, la catástrofe. Ahí tenemos a Saturno, catástrofe económica. Eso es lo que está marcando el cuarto del año desde el punto de vista de Libra para el año que viene hasta la próxima entrada del Sol en Libra. Es decir, eso influye por un año, ¿verdad? Y vemos que eso está corriendo ahorita, esto está rigiendo ahorita. Falta de seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica en el país, no hay confianza en las instituciones para una inversión internacional. Eso forma parte de esa catástrofe. Chisme y desprestigio, eso está también muy cercano a la posición de Saturno y vemos que por ahí está Plutón también. Entonces el país está desprestigiado y eso no permite que una verdadera inversión internacional favorezca la economía del país. Entonces vemos que se da lo que ha regido el país en su economía durante los últimos años y que eso ha empeorado en los últimos
4 años, desde el 2014, un capitalismo de Estado. Todo el capital se va para Caracas, se va para Miraflores, se va para el gobierno, se va para los bolsillos de los políticos, que son un núcleo muy pequeño de personas que están con su juego de la sillita, repartiéndose ministerios y posiciones y cargos públicos. O sea, siempre vemos a los mismos, a los hermanos Rodríguez, a Nicolás Maduro, a Cilia, a Tarek El Aizami, al Tarek Saab, Aristóbulo Asturo. Siempre vemos las mismas caras, los mismos personajes. Años y años esta gente allí secuestrando el poder en Venezuela, lo que sabemos que es un totalitarismo, que es una dictadura, y que eso está perjudicando fuertemente la economía del país, lo cual beneficia a ese grupo, el enriquecimiento de ese grupo, pero no hay servicios, no hay calidad de vida para el venezolano, no hay garantía ni siquiera que una persona vaya a recibir una pensión, vaya a recibir un beneficio médico, vaya a recibir algún tipo de expectativa que tenga de lo que fueron los beneficios sociales que tuvo los venezolanos de hace 10 o 20 años antes que llegara el chavismo sobre todo. Y tanto que critica la Cuarta República, pero muchos saben que lo que estoy hablando es cierto. Antes las personas tenían una seguridad de que iban a hacer una carrera y después iban a tener una jubilación, iban a tener unos beneficios. Ahora no hay ni siquiera garantía de eso, porque el que no es chavista hasta corre peligro de muerte. Es impresionante lo que está pasando, y aquí estamos haciendo es un análisis, una interpretación de lo que es la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a buscar, aquellos que están estudiando astrología? Los puntos arábicos puestos encima del 0 de Libra. Ahí es donde se ve lo que va a hacer la economía de un país. Entonces vean, sobre todo los planetas más importantes, ahí van a ser el Sol, la Luna, Marte. Miren Marte como está allí aspectado con unos puntos arábicos en la 9ª casa, que tiene que ver con la influencia internacional y que se ve más desde el punto de vista de lo que es presión, lo que es desprestigio, chisme. Esa parte que les había comentado está relacionada con la conjunción con Marte, con la conjunción con Saturno, son limitaciones, lo que es el mercado cerrado, que no es abierto, que no hay posibilidades, porque por ejemplo ustedes van a otros países y ustedes ven que hasta un buhonero tiene la posibilidad de viajar para comprar productos del extranjero y llevarlos a su país. Eso lo hacen los peruanos, eso lo hacen los colombianos, lo hacen. En cambio en Venezuela, ¿cuándo un bachaquero va a tener la posibilidad de salir al extranjero a comprar productos para venderlos en Venezuela? Eso es imposible. Eso es más bien una mafia interna que hay de la repartición de productos que hay con los que llaman enchufados, ¿verdad? Y que, bien como dicen esas estrategias de dominios de masa, si el pueblo tiene hambre es fácil de ser controlado y ser dominado. Y lo otro que van a buscar aquellos que están estudiando astrología es, bueno, aquí tienen el 0 de Libra, 22 de septiembre del 2018 a la medianoche. Allí fue el 0 de Libra justo a la medianoche. Eso coloca el Sol y Mercurio como regentes del cuarto. Y aquí lo tengo a las 9:55 porque por el asunto de las 4 horas y media que cambiaron allí de la hora. Ahí era donde me daba el 00 de Libra, pero también pueden verificar con lo que fue a la medianoche para lo que es el estudio de los puntos arábicos. Y los atasires, que también son importantes, porque aquí vemos que va a ser para finales de mayo, para el 27 de mayo del 2019, hay una entrada del Sol en la 2ª casa de la carta natal de Venezuela, y es donde se ve que va a haber cambios importantes. Incluso puede ser un cambio de gobernante, porque el Sol es el gobernante que trae nuevas esperanzas, nuevas expectativas para la economía venezolana hacia lo que es favorecer al pueblo y no nada más a los gobernantes, ¿verdad? Entonces allí eso va a ser interesante. Vamos a estar monitoreando lo que va a estar pasando entre abril y mayo. Yo voy a poner aquí la computadora porque hay algunas cosas que no las puede decir la astrología. Y yo sé que ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar con Venezuela. Yo les había dicho que yo no quería hacer más predicciones, pero vamos a enfocarlo como desde el punto de vista económico, que nos hable un poquito de lo político,
porque a veces hay cosas que uno no las puede decir. Vivimos en un universo de posibilidades y si la posibilidad que exista un cambio que va a salvar a Venezuela y va a devolver la democracia está allí y se puede ver, hay que ser cuidadosos que eso nos sirva de advertencia para los que no quieren soltar el poder y que están haciéndole tanto daño a Venezuela. Entonces le pedimos a las altas fuerzas espirituales, maestros ascendidos de luz blanca, todos los seres de bondad que son testigos de esto que está sucediendo en Venezuela, que se manifiesten para el bien y para la verdad en estas cartas de tarot. Y aquí vamos a ver en general, ¿verdad? Vamos a ir poniendo las cartas. Vamos a ponerle suspenso, las voy a poner así al revés, porque este es el pueblo, este es el lado político y este es el lado internacional, la influencia internacional y los gobernantes también se pueden ver allí. Entonces, aquí se ve ese asunto de resignación, igual se ve que hay muchas expectativas con respecto a cambios. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo algo bien interesante en lo que es el lado de los gobernantes, en lo que es el lado político, porque tenemos en una misma línea el Sol y la Luna. El Sol es una carta que es la mejor de todas en el tarot. Hay una situación que no es del todo favorable, sin embargo, aparenta que lo es. Estos son acuerdos que hay con la oposición venezolana, se ponen de acuerdo, pero son como enemigos disfrazados del pueblo. Y se ve que la gente, hay como cierto conformismo, esa situación en la que se les da algún tipo de alivio, les dan una cesta de comida, bueno, gente que es muy conformista, que como tienen hambre, cualquier poquito de comida que le dan, entonces ya con eso como que se quedan quietos, ¿verdad? No se alborotan ni nada de eso. Pero aquí esto es un asunto de la parte política en donde llegan a un acuerdo con ese grupo de opositores colaboracionistas, ¿verdad? Ese Henry Ramos Alub, ese grupo que se sabe que son como colaboracionistas del gobierno, que bueno, yo realmente no sé de manera precisa, pero uno siguiendo las noticias más o menos se da cuenta de eso, ¿no? Ahora, lo que yo estoy viendo acá es que hay funcionarios del alto gobierno que se están retirando del partido oficialista. Hay un quiebre en el partido oficialista entre los que gobiernan el país y hay luchas de poder. Hay algo que está como que creando una desestabilización del sistema, pero de una forma interna. Si esto es verdad, muy pronto vamos a ver que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de organización de partidos, creo que es el PSV, es que se llama ese partido oficialista, eso se va a desintegrar. Y van a empezar a ver cómo figuras que quieren tener cierto liderazgo y van a atacarse entre los mismos chavistas, entre estos mismos oficialistas. Eso es lo que se ve en este panorama de lo que está sucediendo a nivel político y a nivel económico en un futuro cercano. Sin embargo, yo veo que a nivel de pueblo hay algunos que quieren crear resistencia de nuevo, hacer manifestaciones, hacer algún tipo de expresión de descontento, que la gente está descontenta y se quiere manifestar. Y veo que por otro lado hay un gran conformismo, una gran resignación y mucho miedo de perder la vida por este control que se tiene del tipo dictadores, así con colectivos, con torturas, con todo esto que sabemos que ha estado pasando. Entonces no se ve un cambio abrupto por el momento. Astrológicamente la economía se ve catastrófica, no hay inversión, no hay seguridad para los que pueden invertir. Igual vamos a sacar unas cartitas aquí para verificar lo que estamos viendo acá. Y lo que se ve es que es un tiempo muy importante desde el punto de vista político. Hay enormes sacrificios. Aquí está la carta del colgado. Lo voy a poner así para que se note porque no, esta es una carta que al derecho al revés confunde, ¿verdad? Hay un asunto que viene desde el punto de vista legal. Está la manipulación del pueblo a través del cuento del amor, de la patria, a través del manejo de las emociones, pan y circo, todo esto que ya sabemos que pasa allí, y que es la presión
internacional se mantiene, pero hay una especie de quiebre interno que va a traer la intervención extranjera en los asuntos que tienen que ver con el gobierno de Venezuela. Yo veo que ahí hay un cambio que se va a ir dando desde adentro y que lo vamos a ver próximamente. No se ven esos cambios repentinos como las últimas cartas que había sacado la otra vez. Igual hay quienes tienen que tener cuidado porque puede haber una sorpresita por allí, pero mejor no voy a decir nada de eso. Lo único es que, bueno, eso que tiene que ver con uniformados y cosas así, pueden dar una sorpresa que no va a ser nada agradable para estas figuras que yo les estaba diciendo que son como los más famosos, que siempre salen, que todo el tiempo vemos la misma cara. Ahí va a pasar algo y se va a separar ese grupo, vamos a verlo peleando entre ellos y se va a poner en evidencia que hay un quiebre interno del oficialismo y que eso tiene que ver con la presión extranjera y lo que es ir encaminando que Venezuela recupere la democracia. Bueno, ahí los complací con las predicciones de Venezuela. Como es algo que ha tomado tiempo, hoy no va a haber horóscopo, pero por lo menos tienen allí sus predicciones para que vayan preparándose para los planes que están haciendo, las personas que están pendientes de viajar, que quieren salir del país, que quieren buscar otras oportunidades porque están esperando un cambio y no se da. Bueno, eso se ve largo y lo que yo vi en la carta astral de Patricia Poleo, en la carta astral de María Corina Machado, de personas que están esperando cambios en Venezuela, se ve que la mejor época va a ser el 2021, entonces imagínense si tenemos que esperar hasta allá. Hay cosas que yo vi acá que, como les había comentado, no voy a dar ningún tipo de advertencia que pueda cambiar las cosas, pero hay una posibilidad de algo que va a traer un cambio. Eso va a ser durante el Mercurio retrógrado, sobre todo la primera semana de diciembre. Vamos a ver si eso se va a cumplir. Si eso se cumple, yo les voy a decir qué fue lo que vi aquí. Vamos a hacer un programa en esa fecha. Y bueno, yo ahora ya me despido. Si les gusta el contenido del programa, denle like, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal porque ahí van a estar al día con todos los videos que estamos compartiendo. Le doy un agradecimiento a Caballero Tramonte por mi peinado y también a Baladev Hindu Clothes por mi vestuario y mi página web www.almaastral.com, donde tienen más información astrológica y pueden estar en contacto conmigo. Les mando muy buena vibra y los espero en el próximo video.